Amado Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día, gracias por tus infinitas misericordias. Ahora que vamos a leer tu palabra, te invitamos a estar con nosotros en este tiempo. Gracias Señor porque tú renuevas nuestras fuerzas y ayudas al que se siente debilitado y que siente que no puede más, Señor. Gracias Padre porque vivimos en un país libre donde podemos predicar, donde podemos leer, donde podemos tener la satisfacción de poder tener las escrituras, Señor. Ayúdanos a valorarlo, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, queremos ser un ejemplo de ti en donde quiera que estemos. Te invitamos, Espíritu Santo, a vivir entre nosotros y a estar en nosotros. Te dedicamos este tiempo a ti, en el dulce nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, ¿cómo amanecimos? ¿Bien? ¿Sí? Buenos días, Flor, buenos días, Dolly. El Señor me las bendiga. Bueno, chicas, voy a iniciar este devocional con una historia. ¿Alguna vez han escuchado de Albert Einstein, verdad? Bueno, este hombre fue un profesor muy conocido durante años. A sus clases asistían estudiantes que literalmente eran brillantes igual que él. Tomaban apuntes, memorizaban fórmulas, repetían conceptos complejos y probaban exámenes difíciles. Muchos podían escribir exactamente lo que él escribía en el pizarrón. Pocos podían pensar como él. Con el tiempo se hizo evidente algo incómodo. Estar frente a un genio no garantizaba comprender su manera de ver la realidad. Habían alumnos muy cercanos al maestro, pero muy lejos de su mente. Veían los resultados, escuchaban las explicaciones, reconocían su autoridad, pero no entendían el camino que lo llevaba a esas conclusiones. Y eso es justo lo que vamos a profundizar hoy en Marcos capítulo 9. Muestra que puedes estar frente a la mayor revelación de Dios y aún así no comprender lo que realmente está pasando. Bien, la transfiguración de Jesús. Esto es importante porque venimos de un lugar que era público, que fue el Sermón del Monte, donde los discípulos, ¿verdad?, no habían entendido lo principal. Ayer hablábamos de que ellos creían en un Mesías que los iría a liberar de la opresión de Roma. Los fariseos le pedían y le exigían a Jesús más cosas. Y la multitud solamente estaba con él por conveniencia. Pero luego Jesús se traslada de ese lugar a un lugar más íntimo con sus discípulos. En este caso, ¿verdad?, con Juan, Pedro y Jacobo. La ubicación, los teólogos dicen específicamente que se encontraba en el monte Hermón, que significa consagrado o apartado. ¿Por qué una montaña?, se preguntará. Porque las montañas relatan cercanía a Dios y disposición a recibir sus palabras. Ahora, ¿cuáles son estos personajes a los que Dios se les reveló? A Moisés en Éxodo 24, capítulo 24 del 12 al 18, y Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 18. Moisés, mucha gente tiende a decir que vio a Dios porque dice que alcanzó a ver su espalda, pero realmente cuando hablamos de que Dios se les reveló, hablamos de la gloria de Dios. Y como seres humanos no podemos describir con palabras lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios abarca demasiadas cosas, abarca misericordia, gracia, plenitud, no es una luz, no se puede describir como una luz. Por eso Moisés, al describir esto que vivió, lo único que él pudo decirle al Señor: Señor, muéstrame tu gloria, y literalmente el Señor le mostró su gloria y sintió, en pocas palabras yo lo podría resumir como una plenitud completa. Cuando ellos están en el monte, específicamente Juan, Pedro, Jacobo, y se le aparece el Señor transfigurado. ¿Qué significa transfiguración? Significa estar en gloria, pero al mismo tiempo estar en condición humana. Por eso dice que él brillaba aún más, que sus vestiduras estaban totalmente blancas. Dios exalta a Jesús por encima de Moisés y Elías. Jesús es ese Mesías que es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Entonces el Señor les reafirma: Él es mi hijo, escúchenlo a Él. ¿Por qué Juan, Pedro y Jacobo? Algunos historiadores y apologéticos reafirman en este caso que ellos tenían una intimidad más profunda. No era porque los otros discípulos no eran cercanos a Jesús, simplemente que ellos pudieron tal vez comprender un poquito más que los demás. Entonces por eso el Señor permite que se les revele. Además de que estuvieron en ocasiones muy, muy importantes. Ahora, guardar el secreto. Les dice que guarden el secreto. Después comprenderían el significado de
la muerte y resurrección. ¿Por qué el Señor se transfigura? Porque Él les estaba demostrando a nosotros, específicamente, gracias al Señor que tenemos sus escrituras, que Él en ese momento era el Mesías, pero al mismo tiempo les estaba hablando sobre la muerte y la vida. Ahora, ¿por qué resucitar? Porque Moisés y Elías eran profetas, pero ellos no tenían la misma autoridad que el mismo Jesús tenía. Elías regresó. Cuando ellos hablan de que Elías regresó, ¿a qué se referían? Juan el Bautista, en Mateo capítulo 17, versículos del 11 al 13, nos habla de que literalmente Juan el Bautista cumplió el desempeño profético de Elías. O sea, no venía el Elías físico, no. Ya había venido un Elías, un profeta, que ese era Juan el Bautista, por eso se vestía de la forma en la que Elías se vistió, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Anunció lo que Dios le había mandado a anunciar y preparó el camino para Jesús. Cumplió su llamado durante el tiempo que tenía que cumplirlo. Cuando leemos todo esto, podemos darnos cuenta de que Jesús a sus discípulos les está dando una enseñanza más íntima de quién es Él. Por eso les hablaba la historia de Albert Einstein. Sus alumnos podían hacer sus fórmulas, pero no tenían la mente de este físico. No la tenían. Lo mismo pasaba con Jesús y sus discípulos. Jesús les enseñaba, Jesús les decía, Jesús hacía lo más que podía para que ellos pudieran comprenderlo, pero no tenían la mente del maestro. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo de Dios. Ahora, gracias a que tenemos al Espíritu Santo y a las Escrituras, este mensaje se nos ha sido revelado. Incluso no todo el mundo puede entender este mensaje. ¿Por qué? Porque no se les ha sido revelado el Espíritu Santo de Dios. Por eso el hecho de que usted pueda comprender algo de lo que lee y que usted vaya a profundizarlo ahorita, va a ser algo que lo va a catapultar aún más. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está hablándole directamente. El Señor le está revelando. Ahora les voy a dar las citas para que puedan profundizar aún más en el texto. Me he leído creo que el Evangelio varias veces y cada vez que vuelvo a leer, como que se me revelan cosas que tal vez no entendía. Entonces, la verdad yo ahorita estaba leyendo otro libro, pero mi mamá me dijo como que, "Ah, ya, vamos, lee". Y entendí una verdad que es muy, muy, muy fuerte, o sea, muy poderosa. Primero, dentro de la transfiguración, yo buscaba y es como tú decías, pero una palabra así que yo vi que era muy, muy característica es un embellecimiento en gloria. Entonces, vemos cómo Jesús se transfigura delante de ellos y sus vestidos resplandecen muy blancos como la nieve. Y me acuerdo que en el Evangelio de Mateo decía que su rostro era o sea, como que tan fuerte, incluso más que el sol, como que iluminaba más que el sol. Entonces no sé por qué siento que me recuerda tanto a la manera en la que como Jesús se muestra en cómo Él va a llegar. Sus vestidos blancos como la nieve, sus ojos de fuego. Y yo siento que tal vez se les reveló a sus discípulos la manera en la que Él iba a llegar. Entonces, vemos que de alguna u otra forma Jesús se revelaba a quienes lo buscaban en espíritu y en verdad, porque tal vez muchas personas lo seguían, pero yo creo que Jesús se da cuenta del hambre que uno tiene por él y por eso es que, digamos, Jesús empieza a revelar y a revelar y a revelar cosas. Entonces, ya te preguntaba por qué Elías, Moisés y no porque otros demás. Y es que mientras, o sea, mientras estaba leyendo me quedé como en un trance pensando y me di cuenta de que literalmente, no me acuerdo si leía en Gálatas o en Primera de Corintios, pero que las leyes fueron hechas como una guía hacia Jesús. O sea, fueron una guía para llegar a la promesa. La promesa desde un principio siempre fue Jesús. La roca que le dio de beber al pueblo de Israel, esa roca era Jesús, no el agua, porque Jesús es la fuente de agua viva. Entonces, Moisés de alguna u otra forma plantó esas leyes para como una guía para poder llegar a Jesús. Pero ¿qué hizo Elías? Elías fue un precursor de los profetas. O sea, como que promovió, por así decirlo, el monoteísmo, combatió la idolatría del pueblo de Israel. También vemos que hizo demasiados milagros, o sea, como que, y algo que me encantó fue que él preparó el camino, además de ser la encarnación en Juan el Bautista. Y vemos cómo hay como toda una línea, la ley que te guía a Jesús, en el medio, los profetas que fueron hechos para corroborar de que Jesús era el Mesías, profetizar su venida,
la preparación de su camino y por último la promesa cumplida. Por eso es que Dios le habla y dice, este es mi hijo amado, a quien tengo, o sea, este es mi hijo amado, y por eso dice, a él oíd, o sea, que es la promesa cumplida en él, o sea, que está recalcando de que la promesa ya había llegado, que la promesa estaba con ellos y que la promesa iba a regresar en gloria. Entonces, cuando Pedro habla de las enramadas, yo buscaba que eran enramadas y era como una especie de, no digo cabañas, pero como no un templo, pero como una especie de hogar temporal que se hacía en el pueblo de Israel, que representaba la provisión de Dios. Pero Jesús, como que le dijo que no lo haga porque estaba demostrando que su reino no era físico, sino que su reino era un reino espiritual. Entonces, de ahí ya habla Jesús de que Elías sí vino, y se refería obviamente a Juan el Bautista, pero cómo tal vez tomar este ejemplo de preparar y de seguir preparando su camino, de que Él está en nosotros, está aquí con nosotros, pero también Él volverá por nosotros. Entonces, dentro de lo que Jesús sana a un muchacho endemoniado o sea, es el hecho de saber de que el Espíritu te puede hacer callar y te puede, no me acuerdo cómo era la palabra, ensordecer, sí, pero ensordecer espiritualmente, incluso físicamente también. Y si te das cuenta que el hombre va y le dice a sus discípulos, pero ellos no pudieron. Y ya te voy a explicar por qué, porque es algo totalmente loco que ya me di cuenta de por qué los discípulos no habían estado haciendo milagros hasta tan presente como en hechos, o sea, en hechos literalmente. Y, y algo que me doy cuenta que es la estrategia de Satanás que usa aquí, que bueno, también mientras leía Mateo, era el hecho de que si te das cuenta en Mateo específicamente un capítulo antes, es verdad que no todo es como que pasa el día siguiente, pero sí como que son consecutivos, o sea, y vemos como primero en el anterior capítulo de Mateo, cuando habla de lo mismo, es cuando se multiplican los panes y los peces, incluso también acá. Y después, en el siguiente capítulo, Jesús le dice a generación incrédula, ¿acaso ya no se acuerdan cuántos panes multiplicaron, cuántas cestas recogieron? Y a esto voy es que Satanás siempre va a buscar que te olvides de los milagros que hizo Jesús, de los milagros que tú incluso hiciste, o por así decirlo, las cosas hermosas que Jesús hizo. Porque es fácil olvidarnos de eso, porque va a llegar un momento en el que, no sé, cuando estemos a punto de pecar, como que nos vamos a acordar de todo menos de eso. Entonces ahí es cuando nos vienen las dudas, nos vienen las dudas, nos vienen las dudas, y es por eso que Satanás siempre busca atacar a la memoria. Por eso Satanás siempre, o sea, actualmente quiere una generación que esté aturdida por las redes sociales, para que tu foco esté en eso y se vaya olvidando acerca de todos los milagros que él hizo en tu vida. Entonces, por eso muchos de los milagros eran hechos en presencia de sus discípulos, porque de alguna u otra forma Jesús quería que su fe no falte, o sea, de que los que verdaderamente lo quieren buscar, que su fe nunca falle. Pero a pesar de que los milagros eran hechos en su presencia, eran uno y otro y otro y otro y otro, aún así ellos, o sea, aún así su fe flaqueaba. O sea, y es lo mismo que pasa con nosotros, y digo con nosotros porque también me pasa mucho, de que muchas veces soy incrédulo y de que mi fe flaquea a pesar de que he vivido en carne propia, por así decirlo, la presencia del Espíritu Santo, y luego como que me pongo a pensar y digo que cómo se me pasó por alto de que tuve, o sea, de que Jesús está dentro de mí, de que Jesús está perfeccionándome, de que pude ver sus milagros para comprobar su gloria, y a veces nuestra fe flaquea, pero, pero luego cuando el Espíritu va a Jesús, el Espíritu dice que se sacude y cae y se revuelca. O sea, el Espíritu siente la presencia de Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, inmediatamente todo se torna el ambiente muy, muy, cuando llegamos a un lugar de pronto donde las tinieblas han prevalecido mucho tiempo, pasa de todo o simplemente Satanás va a impedir que tu presencia nunca vaya a ese lugar. Entonces, ya veo, luego
me doy cuenta de que por qué Jesús siempre hablaba de dejen a los niños venir a mí, y es porque vemos que el demonio atacó a este muchacho desde que era tan solo un niño. Y por eso constantemente Jesús habla y dice, dejen a los niños venir a mí, porque aunque parezcan que son tan inocentes, aún así Satanás empieza a atacar desde que son niños. Y el versículo 21 dice, ¿hace cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo desde que era un niño. Y, y bueno, entonces, eh, como también tenemos esa parte humana, este, representa que no necesitas tener la mayor fe del mundo, sino tener fe de que Jesús va a quitar tu incredulidad. Como lo mismo pasa en el versículo 24 con este padre, que él dice, creo, y dice, ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que ese también debe ser un clamor para aquellos que tienen fe y los que no tienen fe. Porque aunque parezcamos que tenemos fe en todo, incluso en las cosas más simples, tal vez por preocuparnos por el simple hecho uy, ¿qué voy a comer mañana? O sea, estás dudando de tu fe. Estás dudando de que hay alguien que literalmente te está sosteniendo. Entonces, luego vemos cómo Jesús lo reprende y es un espíritu sordo y mudo. Y después vemos de que para ser mayor dentro de su reino es necesario postrarse y lavar los pies de los demás. Es necesario servir a los demás. Es necesario tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y eso lo vemos mucho dentro del libro de Efesios, ¿sabes por qué Jesús nos hizo un cuerpo y no, o sea, no, nos hizo un cuerpo y no nos hizo otra referencia? Porque cuando a ti te pasa algo en tu cuerpo, así sea que te pegas en un dedo, todo tu cuerpo siente, o sea, eso lleva una reacción a tu mente a preocuparte, y es que si alguien dentro del miembro del cuerpo cae, los demás del cuerpo van a sentir eso. Entonces, estamos llamados a eso, a preocuparnos por los demás. Y, y por último, la que entendí que se me explotó la mente es cuando en el versículo 39 Jesús dice que no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es de que no hay nadie que pueda hacer un milagro que después hablar mal de Jesús. Y por esto es que los discípulos, o bueno, algunos tal vez, o sea, no hicieron milagros. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo, Pedro. Pedro estuvo presente en todos los milagros, pero aún así Pedro lo negó a Jesús. Es decir, que no hubiese cumplido la palabra de Jesús si tal vez Pedro hacía un milagro y después lo negaba. O sea, como que Jesús estuviera literalmente, por así decirlo, mintiendo. Pero por algo Pedro no pudo hacer milagros, porque era necesario que él tropiece para que Jesús lo levante y entender. Por eso es que en Hechos ya vemos cómo empiezan a hacer milagros, y a pesar de que el mundo, o sea, todo el pueblo se está en contra de ellos, los apedrean, los apedrean, los apedrean, su fe sigue firme y nunca flaquea. Porque así como, o sea, y esta es una oración que yo tengo presente todos los días, de que Jesús dijo que Satanás nos va a zarandear como a trigo, pero él ya oró para que su fe y nuestra fe, o sea, tu fe y nuestra fe nunca falta aún en esos momentos. Entonces tal vez siento que por eso muchas personas no pueden hacer milagros, y es porque aún es necesario que pasen por un proceso, por un desierto de corrección, para entender y hay poder recién hacer milagros. Porque si aún así nosotros, cuando estamos recién empezando los caminos de Jesús y nos apartamos y tal vez nos olvidamos de él, y no es que habla de decir literalmente hablar mal de Jesús, sino hablamos muchas veces mal de Jesús con nuestros actos, y tal vez por eso no nos permite hacer grandes cosas, grandes milagros, porque estamos en un proceso de corrección. Es en ese proceso de corrección donde una vez que ya empezamos a hacer milagros, entendemos de que tu presencia lo vale todo, y de que de ahí como una carrera, ahí nos vamos para adelante y no podemos, o sea, como que aunque queramos retroceder, Él nos sigue empujando, Él nos sigue y nos sigue guiando. Entonces ya ahí ya por último, de cuando habla de la sal, que es la sal es la dirección que tenemos. Pero si esa dirección se vuelve insípida, si esa dirección que tenemos pierde su rumbo, ¿cuál será el propósito que vamos a cumplir en los demás y en el de nosotros? Si nosotros perdemos la dirección, de nada sirve, digamos, por así decirlo, nuestra sal, porque es esa sal que se necesita tanto para mantener clara nuestra dirección. Y algo que sí me quedó muy presente es que mientras leía algo de Primera de Corintios, que nosotros somos el sello. O sea, hay un versículo que dice que hay gente que no cree en los apóstoles, pero los que sí creen,
esas personas son el sello. O sea, lo estoy como más o menos, no me lo sé a la perfección, pero eso me llevaba como al Espíritu Santo, de que hay personas que no creen en el poder del Espíritu Santo, pero solo los que sí creen en el poder del Espíritu Santo, que han sido sellados por el Espíritu Santo, tienen como la obligación o, la, o el, o el impulso de ir y predicarle a los demás acerca del poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Valentino, por esa reflexión. De verdad, estuvo demasiado buena y ese es el objetivo. A eso quería que llegaran, a eso quería que profundizaran. Y qué bonito que el Señor les pudo revelar, bueno, que a ti específicamente te pudo revelar esto. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por tu increíble revelación, Señor. Gracias Padre porque tú en tu infinita misericordia y tu infinita gracia, Señor, nos lleva a poder conocer cada día más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que leamos 1000 veces un capítulo, Señor, tú sigues revelándote a nuestras vidas, Señor. Padre, ahora que vamos a ir a hacer nuestras diferentes actividades, Señor, yo te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, que cuides su salida y su entrada, Señor, que constantemente estén habitando bajo el abrigo del Altísimo, Señor, pero al mismo tiempo estén enfocados, Señor, en cuál es el verdadero llamado, la misión, el propósito, Señor, que es ir y predicarle a todas las personas, Señor. Hoy vamos por uno, Señor, y te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú en nosotros, hablando a través de nosotros, que pongas y dispongas nuestros corazones para ver las necesidades de los demás, Señor. Padre, llénanos de tu presencia y que constantemente, Señor, estemos conectados a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos todo esto en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si eres nuevo, gracias por conectarte y ver este devocional. Déjanos en los comentarios qué fue lo que Dios reveló a tu corazón y coloca el versículo que más te haya gustado. Bye.